económicas por la Facultad de Ciencias Económicas UBA. ¿Sí? Mi área es, tengo 3 carreras, economía, administración y contador, y soy, como podríamos decir, entusiasta de todo y aprender estas tecnologías. Acá puse la idea, cómo voy a hacerlo. Son puntos 1, 2 y 3. En la primera punto menciono la parte técnica, ¿sí? Podríamos decir que sí. La parte 2 abarcaría el modelo de negocios. La parte 3, la idea si se llega a la conclusión y si llegamos, ver los aspectos éticos de todo esto. Pero hay que aclarar, los modelos generativos están asociados a empresas. Estamos hablando de Google, Microsoft, OpenAI, entre otros. Lo cual tiene un enorme impacto cómo se hacen y se generan estas tecnologías. Y por lo tanto también sus implicancias éticas. Primero voy a definir, ¿sí?, de qué estamos hablando. Yo lo llamé acá la era de la inteligencia artificial. Siempre se está hablando de inteligencia artificial. Pongamos la idea de inteligencia artificial en sentido amplio. Es la idea de que el ser humano es generar máquinas que reproduzcan la idea de la inteligencia humana. Por ejemplo, se habla muchas veces de la idea de AGI, una inteligencia artificial generalista que puede aplicarse a distintas áreas. ¿Sí? Si uno ve la historia, uno de los más grandes que trabajó en inteligencia artificial, uno de los creadores fue Alan Turing, un gran matemático, que escribió un paper sobre el juego de la imitación. Es decir, un test de tal forma que si uno le hiciera unas preguntas a una máquina no lo podría distinguir de un ser humano. ¿Sí? Bien. La inteligencia artificial sería este conjunto más grande. Es la idea. Dentro de esto tenemos la forma de aplicarlo. Hoy en día es Machine Learning o aprendizaje automático. La idea tradicional, cuando uno programaba, se basa en algoritmos. Un algoritmo es una serie de pasos para lograr un esfuerzo. Siempre se menciona el ejemplo de la torta, una serie de recetas y pasos para hacer, por ejemplo, una torta. Podría ser, imagínense nuestras actividades diarias. Tiene una serie de pasos, la descomponemos y la acumulación de pasos logramos este objetivo. Este es un algoritmo. Se codifica y ahí ya estamos hablando de computación. Eso es muy preciso, paso después de paso. Los algoritmos de Machine Learning o aprendizaje automático, como su nombre lo indica, son distintos. Aprenden de los datos constantemente. Y a partir de eso ejecutan una acción. La diferencia, por lo tanto, es este proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de inteligencia artificial, voy a definir ahora como algoritmos de Machine Learning. ¿Y qué es? Para desmitificar un poco lo que yo vi, estadística avanzada. Machine Learning, salvo algunos elementos como Reinforcement Learning, se llama así, aprendizaje por refuerzo, todo lo que yo vi acá en Machine Learning es estadística avanzada. Cuando hablamos del chat, cuando hablamos de las otras herramientas, BART, Llama 2, todo lo que sean estas herramientas generativas de imágenes, uno los ve y está basada en elementos estadísticos. Machine Learning tiene distintos tipos de algoritmos. Se mencionan supervisados, no supervisados, semisupervisados, que voy a tratar cuando estemos desarrollando el tema. Pero dentro de esto hay un área fascinante que estaba dejándose de lado por la falta de avance y estos últimos tiempos experimentó un auge espectacular, que es Deep Learning o redes neuronales. La idea dentro de Machine Learning, un sistema de aprendizaje basado en neuronas. Estas neuronas están basadas en las neuronas biológicas, nuestras propias neuronas. ¿Sí? Todos los modelos de ChatGPT, Perplexity, todos los elementos, Midjourney, Dall, todo lo que ustedes quieran de estas nuevos, cuando se hablan de estos nuevos sistemas, son redes neuronales. Para eso, por lo tanto, voy a explicar la idea de redes neuronales. Estas son neuronas humanas, ¿sí? Unas neuronas humanas están formadas por la célula propiamente dicho, la neurona, y se comunican mediante axones y dendritas. Hay flujo de información que va de una neurona a otra, ¿sí? De tipo químico. A partir de esto se desarrollan las redes neuronales artificiales. Se basa en la idea.
Tenemos también centros, neuronas, tenemos comunicación entre las neuronas, acá tenemos capas, nuestros cerebros tenemos relaciones entre las neuronas, acá también se llaman capas. La gran diferencia que estas capas no son estas neuronas no son biológicas, sino son unidades matemáticas discretas, es decir, unidades que procesan, por ejemplo, ceros y unos, y se comunican y procesan información. Esos son los pesos. La idea, me estoy adelantando, pero la idea sería así. Tenemos sistemas, uno pone un montón de fotos, por ejemplo, de perros y de gatos, perros y gatos, perros y gatos. La máquina, mediante aprendizaje automático, empieza a detectar los patrones y empieza a identificar a qué llama perro y a qué llama gato. Nosotros le pondríamos una foto e inmediatamente identificaría si es un perro o un gato. Es lo que hacen estas neuronas. ¿Sí? Uno, el input es la información de estas fotos, hay una capa oculta que lo procesa y ve ciertas características, ciertos pesos. Eso es lo que tiene. Por ejemplo, a determinado color, tamaño, peso, es un perro. En nuestro caso, es un gato. Aprende asignando pesos. Esto, en términos básicos, es lo que figura en este gráfico, donde tenemos 6 neuronas de entrada, 4 neuronas ocultas, hidden layer, y 2 del output. ¿Sí? Esto sería una idea. Lógicamente, esto de perros y gatos es la base. Después se hizo procedimientos mucho más complejos y enormemente útiles. Bien, vemos esto. Esta imagen la saqué de uno de los libros, revistas que tengo sobre internet, no la generé, pero es muy interesante, está hecho por Midjourney. Midjourney, uno pone el prompt es el lenguaje natural, y genera la imagen. ¿Cuál es esta imagen? Es de una mujer con un robot. ¿Sí? Y lo que tienen ahí son los modelos tipos de Deep Learning, que pueden ser o generativos. Por ejemplo, este específico fue generado mediante latentes. Bueno, estos modelos, por ejemplo, son generados mediante modelos GAN, generan imágenes, se llaman adversativos, y otros modelos como de flujos, ¿sí? De flujos, por ejemplo, de difusión. Este específicamente es un modelo de difusión, un modelo de Deep Learning. ¿Sí? Un modelo de difusión, lo voy a explicar después, pero los modelos para generar imágenes pueden ser de difusión, ese que figura ahí, el otro, variación autoencoder. ¿Sí? Fíjense la maravilla, uno pone un texto y le genera la imagen. ¿Sí? Lo que figura ahí, otro para destacar, que dice Autoregressive Models, es el modelo del ChatGPT, ChatGPT, ¿sí? Entre otros. Es lo que se llama Transformer. Es decir, esta imagen de difusión también se puede generar, como dice ahí, por GANs, por variación de autoencoders, que es el segundo, y el chat tenemos, por ejemplo, los modelos autorregresivos. Autorregresivos porque, dado una palabra, se genera en función de las palabras previas. Y como tiene el título, es la taxonomía de los modelos generativos profundos. Ahora bien, hay dos grandes definiciones para entender esto. Cuando usemos el chat, cuando usemos Midjourney, cuando usemos DALL-E, cuando usamos cualquiera de estos sistemas. Cuando hablamos de Machine Learning, hay dos grandes distinciones, clasificaciones. Modelos discriminativos y generativos, que es lo que vamos a tratar ahora. Pero para entender modelos generativos necesitamos entender modelos discriminativos. Como su nombre lo indica, uno pone datos, y el modelo discrimina. Perros y gatos, pero puede ser mucho más útiles. Por ejemplo, fíjense, detección de fraudes. Tarjeta de crédito es algo famoso. ¿Es una transacción fraudulenta o no? También tenemos una clasificación. La mayoría de modelos que se han desarrollado son de tipo discriminativo. Los nuevos modelos son modelos generativos. La idea del modo generativo no es discriminar, no es separar, sino generar nuevos datos a partir de los datos que tenemos. Y esto es fundamental para entenderlo. Lo que hablé de Midjourney, por lo tanto, fíjense, usando toda esta distinción. Inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning y dentro de esto modelos generativos. Y dentro de modelos generativos, modelos, por ejemplo, Midjourney de difusión, de variación de autoencoder o autorregresivos como el ChatGPT.
acá está más distintivo lo que es un modelo discriminativo y generativo. Si bien estamos hablando de modelo generativo, para entenderlo tenemos que ver modelos discriminativos. Fíjense esa línea que separa los rojos y los azules. Es justamente la idea de discriminación. Uno da algo, un dato, y me va a poner en azul o en rojo. La máquina aprende a distinguir. ¿Es un perro o no es un perro? ¿Es una transacción fraudulenta o no es transacción fraudulenta? Y ahí, cuando dice maximizar la probabilidad condicional, me da la idea que estos modelos son estadísticos en su esencia. Dice ahí, si se fijan, la probabilidad de I dado X. P, I dado X. ¿Qué significa? Es, dado que, por ejemplo, sea esta foto, le ponemos esta foto, la probabilidad que sea un gato. Le ponemos la otra foto, la probabilidad que sea un perro. Es decir, dado un dato, que lo clasifique correctamente. Eso es lo que dice la probabilidad. Cuando hablamos de modelos discriminativos, este tipo de probabilidades condicionales. Si vemos al lado, son modelos generativos. Ya no hay una línea. Hay rojos y azules. La idea es generar nuevos datos. Y lo que maximiza ahí es la probabilidad subyacente. ¿Qué es esta probabilidad? La probabilidad conjunta. No es la condicional. Condicional es la del discriminativo. Si pasa una cosa, va a pasar otra. Las probabilidades condicionales, fíjense, las utilizamos constantemente. Vemos el cielo nublado, llevamos paraguas porque va a llover. Una cosa condiciona a la otra. En discriminativo, que sea una determinada foto, va a implicar que lo va a discriminar en perros o en gatos. Transacción fraudulenta o no fraudulenta. En modelos generativos, lo separa. Y no es la idea de discriminar, sino a partir de los datos, ver la pauta interna, cómo se comportan, y generar un nuevo dato, nuevo hecho que se asimile a mi modelo que estuve entrenando. Sería como esto, fíjense, alguien que admira a un pintor, hace cuadros como él y de repente hace un cuadro muy semejante a los originales en su estilo. Esto sería la idea. Bien, eso es lo que hace. Y lo que hace es la probabilidad conjunta. No de que un hecho, por ejemplo, que sea perro, que ponga un dato perro y se clasifique como perro, sino que se le den los dos a la vez. Ese implica un estudio mucho más profundo y mucho más difícil que los modelos discriminativos. Por eso tardó en desarrollarse. Esto es totalmente nuevo. Los discriminativos era el modelo de negocios existente y va a seguir existiendo. Bueno, ahí tienes. Sergio, Sí, dale. eh, el- por ahí lo interesante acá es explicar, no sé si apuntaste o lo explicaste, es que son modelos que son adversarios y se autoentrena de esa manera. Vos pones el discriminativo y el que genera simultáneamente. El que discrimina con el que genera y entonces va evaluándose y entrenándose. Mira, muy bien. Esto es fantástico, ¿no? No, perfecto. Estaba dentro de los modelos de está bien tu acotación. Lo iba a aclarar después, pero viene muy bien Rolando. En lo que se llama modelos, se pueden combinar. Lo que estás mencionando es el modelo GAN, adversativo, mejor dicho, discriminativo, generativo. El modelo GAN combina los dos. Por un lado, genera los datos y el modelo discrimina, los controla. Por ejemplo, imagínense, tengo una serie de fotos de perros. Sí. Fotos de perros. El modelo ve que con ciertas características nosotros lo llamamos perro. Eso lo genera. Y hay un modelo que el GAN es discriminativo, que por lo tanto lo que hace discriminar es decir, está bien que lo hayas clasificado como perro y gato, es como un sensor, es como el crítico. ¿Me siguen? El generativo genera el cuadro, el adversativo lo critica y si pasa, lo acepta. Muchas grandes empresas, muchas de estas tecnologías utilizan el GAN. Une el adversativo y el generativo. En teoría de los juegos es una área de las matemáticas, se aplica en múltiples áreas, es lo que se llama juego de suma cero. Juego de suma cero genera el generativo y el discriminativo lo ataca para que salga la mejor conclusión. Se sigue utilizando esto, pero también se han desarrollado modelos que dejan de lado esto, como los modelos de transformer o de difusión, que no discriminan, sino son inmediatamente generativos. Porque el problema del GAN es que genera, fíjense, genera uno y lo ataca,
uno y lo ataca. La crítica es que se pierden tal vez oportunidades de desarrollo de estos modelos. Pero bueno, todos tienen ventajas o desventajas. Creo que era esa tu pregunta, ¿no, Rolando? Sí, sí. Perfecto. Quería que lo aclarara bien para que el concepto es fijo, porque a veces en la explicación se pierde la importancia de eso y me parece que en los modelos generativos ese tipo de diseño ha dado muy buenos resultados y es la esencia del deep learning, ¿no? Así que, perfecto, la aclaración. Muy bien, en tu acotación. Y es interesante, mira, yo tengo un libro que estaba leyendo, 2023 apenas, todo sobre GAN, muy interesante, y luego saca otro modelo que se llama generativo de difusión, que lo tengo en mi bibliografía, y lo critica, justamente los modelos GAN por lo que estoy diciendo. Es decir, lo interesante de esto es, primero el concepto de GAN para entender mejor, generativo y discriminativo, yo lo llamo pintor y crítico, y otro muy interesante es ver cómo de repente estamos en el límite de la innovación, constantemente se está enamorando por los enormes recursos y los enormes intereses en relación a estos temas de inteligencia artificial, que lo voy a desarrollar después como modelo de negocio, pero el modelo, para entender mejor cómo se desarrolla, el modelo de negocios de las propias tecnológicas, ¿sí? Pero viene bien para la acotación. Sigamos analizando. Excelente, gracias. No, por favor, gracias a vos por tu pregunta. Y si alguno quiere preguntar más, encantado, ¿sí? Bien, esto lo volví a poner de vuelta, pero para entenderlo. Los discriminativos que vimos antes, el GAN, el generativo no, la parte discriminativa, los modelos discriminativos, ¿sí? Fraudes o no fraudes. Después voy a mencionar otro caso muy interesante a la salud, para entenderlo mejor inclusive, son probabilidades condicionales. Dado que yo pongo un dato, ¿es un fraudulento o no fraudulento? El modelo GAN, dado que generó esta imagen, ¿está bien generada o está mal generada? Los discrimina, ¿sí? Maximiza la probabilidad de esa etiqueta, se llama así. Bien, vuelvo a poner la imagen del modelo que es generativo, fíjense, no esta línea, no este borde, no esta frontera que discrimina entre una cosa y otra. Y la idea de esto es más profunda, los modelos generativos, y por eso fue más difícil desarrollarlo, es leer la distribución subyacente. Por ejemplo, miren acá. Este es un modelo discriminativo. Tenemos imágenes, muchas imágenes, después voy a poner la bibliografía al final, de Van Gogh, si no me equivoco, si hay Van Gogh, son todos de Van Gogh, ¿sí? Un modelo discriminativo, los entrenamos, fíjense, se entrena, algoritmo de Machine Learning, y aprende a distinguir entre ¿cómo se llama? Entre un Van Gogh y no Van Gogh. Pero no sabe, fíjense, tiene una limitación, no sabe qué es un Van Gogh, lo único que sabe ¿es un Van Gogh o no es un Van Gogh? Es más limitado, por eso fue los primeros modelos, y enormemente, y va a seguir siendo enormemente útil. Y acá hace la predicción. Un modelo generativo es algo distinto. Fíjense esta imagen de imágenes, de caballos. Tienen distintos tamaños, colores, pesos. Lo que hace es estudiarlo. Una forma de generarlo es decir el tamaño promedio del caballo. Poner un promedio, sumar los caballos que figura ahí, sacar un promedio, un color que sea promedio también. El problema es que no habría variedad. No habría variedad. Sería siempre el mismo caballo que se generaría. Lo que se hace, el modelo se entrena, ve la distribución subyacente, es decir, ve en forma más profunda la probabilidad condicional, no solamente la foto, que distingue un caballo en sí mismo. Y eso lo que hace es la probabilidad de generar un nuevo caballo, fíjense que está ahí, de tal forma que si tuvo éxito, uno lo podría poner en la muestra original. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es un modelo generativo. Un modelo generativo tiene éxito si uno puede extraer, en este caso, una imagen que no sería indistinguible, que uno diría que podría formar del cuadro original. ¿Sí? Esa es la clave del generativo, a diferencia del discriminativo. Necesita un estudio mucho más profundo de la distribución, se llama así, de probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo saqué del lenguaje, ¿sí? Fíjense, estamos aprendiendo un determinado lenguaje.
Hay dos formas de aprender. Aprende todos los... Fíjense, hay dos formas de clasificar los idiomas. ¿Qué es clasificar? ¿Esto es castellano o no esto es castellano? ¿Esto es inglés o esto no es inglés? Una de las formas podría ser aprender un montón de idiomas, muchos idiomas, y ver qué es aquello que es un idioma. ¿Cuáles son sus características básicas independientes de un idioma? A partir de eso, implica un conocimiento muy profundo, no de unas características de un idioma, sino de todos los idiomas. Y otros comprender algunos patrones distintivos de un idioma. Ejemplo, hay ciertos lenguajes como el nuestro que tienen desidencias. Yo explico sobre modelos generativos. Eso tiene su desidencia. Me estoy refiriendo a mí. Yo estoy explicando, ¿sí? La desidencia, la primera persona. Pero hay otros lenguajes que no tienen desidencia. Entonces, dado esto, podría clasificar los lenguajes. Uno podría preguntarse, ¿cuál es más profundo el entendimiento? El primero. Fíjense, y más difícil, es ver lo que es un idioma en sí mismo, lo que es un lenguaje. Uno genera y entiende su distribución probabilística. Fíjense la probabilidad conjunta, palabras y lenguaje. Y discriminativo ve ciertas formas, ciertas características que dice, no, esto es castellano, no, esto es inglés, no, esto es chino. ¿Sí? El modelo discriminativo, de vuelta, expresión fundada para mostrar que Machine Learning es estadística, es condicional. Es la probabilidad que, dado, por ejemplo, determinadas palabras, sea castellano. Mientras la estimación generativa generaría un nuevo idioma, ¿sí? A partir del castellano, el inglés, por ejemplo. Esa es la diferencia. Y puse dados porque tiene estadística fundamental que probabilidades. Esto me muestra algo. Uno podría decir que los modelos generativos son mucho más potentes, si es verdad, son mucho más potentes. No solamente generan, sino permite discriminar. Si yo comprendo lo que es un idioma, sus propiedades conjuntas, puedo saber de un idioma si es castellano, si es inglés, lo que sea. El problema, y por eso se desarrollaron muchísimo más los discriminativos, son mucho más complejos los generativos. Por eso, el modelo de negocio basado en discriminativos va a seguir. Fraudes o no fraudes, detección de caras, detección de... ¿cómo se llama? Lo voy a aplicar ahora a ¿tiene determinado problema de salud o no tiene? Van a seguir. Pero se están complementando con esta evolución o revolución que son los modelos generativos. Y es interesante esto, si no me equivoco, sí, se hizo con cómo fue evolucionando, no me acuerdo, lo saqué de un libro, no me acuerdo si utilizó estos modelos de difusión, de deep learning o variación autoencoder, otro que voy a explicar como introducción a estos modelos, pero fíjense cómo fue, todas esas imágenes son generadas del 2014 al 2022, no existen, pero fíjense cómo fue perfeccionando hasta el 2022, cómo fue evolucionando. Bueno, esto es mío, les explico cómo lo hice con DALL-E, que utiliza difusión, si no me equivoco, modelo de difusión o tendría que verlo. Sí, me parece que sí, pero no estoy seguro si usa difusión o variación autoencoder. Me parece que difusión o transformer. Creo que utiliza difusión. Difusión es una técnica, igual si lo explico, es muy interesante. Bueno, como uno tiene los datos originales, un montón de imágenes, en este caso es un Kandinsky, un famoso pintor abstracto, pone un montón de imágenes, le agrega un ruido aleatorio, por ejemplo, se llama normal, a partir del cual lo agrega, lo difunde, digamos, lo hace, borronea las imágenes y luego extrae ese ruido que generó. Al extraer el ruido que generó, genera nuevas imágenes. Yo lo que hice con un prompt, puse modelo de Kandinsky con ciertas características y me saltó esto. ¿Por qué lo pongo? Fue la primera vez que generé una imagen usando este sistema. Bien, para introducir el tema que está en todos estos ¿sí? Bueno, en Transformer, porque mi idea es llegar a Transformer, Chat, GTP es modelo generativo, fíjense la primera palabra, preentrenado, Transformer, es explicar lo que es encoder y decoder. Pero lo que quiero decir, para resumir lo anterior, tienen una serie de... Hagamos algo. La clave es comprender lo que se llama en estadística la distribución subyacente. ¿Cómo se distribuyen los datos? Generar un modelo. Cuando uno genera un modelo,
puede extraer muestras de ese modelo, números, números y números y números. Ahora vamos al revés. Por ejemplo, dadas las imágenes, quiero saber cuál es la mejor distribución, el comportamiento estadístico que generan esas imágenes, que generan esos textos. ¿Sí? Si lo logro, puedo tener modelos generativos. Bien, esto es una práctica muy común que se llama de arquitectura de estos modelos generativos. Está en los transformers, por ejemplo, es fundamental, en muchos modelos de generación de imagen. Encoder y se aplica también a discriminación, por eso lo uní, para explicar discriminación y generativo. La cosa aparece en encoder, decoder, hay unas fórmulas ahí, no es nada difícil. Fíjense una cosita, vamos al contexto que surgieron todos estos modelos de Machine Learning. Big Data. Big Data tenemos enorme cantidad de datos generados y además enorme variedad. Fíjense, son textos, son imágenes de distintos formatos. Y además en forma continua. Tenemos Big Data. ¿Cómo se logró este Big Data? A través de sensores. Fíjense una cosita, estamos llenos de sensores. Google Meet ahora tiene un sensor que registra a través de la plataforma este canal de comunicación que estamos generando. Si ustedes ven, por ejemplo, después quiero ver una serie en Netflix, cada vez que yo veo, si se fijan, al principio en estas plataformas, de repente aparece un montón de opciones, después se va acotando. ¿Por qué? Porque los sensores que tiene detecta mi historial, mi registro, le suma el promedio de todo lo que ven los televidentes, aplica un algoritmo de Machine Learning y predice lo que a mí me puede gustar. ¿Sí? Estos son sensores. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla con esto? Tenemos enorme cantidad de datos, muy difícil de manejar y muchos redundantes. Entonces la idea es codificar, concentrarlos, achicarlos, encoder. De tal forma que los datos más chicos, se llaman menos dimensiones, cuando uno lo expande nuevamente, representen los datos originales. Esto es el encoder. Eso es lo que se llama en la jerga vector latente. Disminuye las dimensiones. Tenemos 100 dimensiones, 100 características, lo deduce a 20, por ejemplo. Y te produce la imagen original. Y decoder la vuelve a la original. Uno podría decir, ¿para qué se hace esto? ¿Sí? ¿O cuáles son las ventajas? Vamos a aplicarlo en el modelo de salud. No tengo acá la imagen, pero les menciono. Esto se ha aplicado a, por ejemplo, esto se llama autoencoder, a salud, por ejemplo, a problemas cardíacos. Imagínense señales cardíacas, los electrocardiogramas. Son señales. De vuelta, Big Data, formas distintas de datos. No son numéricos, son señales. Llegan estas señales, ¿sí? Estas señales de un montón de pacientes. El algoritmo aprende a distinguir, la mayoría lógicamente son normales, aprende a distinguir, se llama no supervisado, no etiquetamos si tiene problemas cardíacos o no, los ponemos y detecta lo que sería un electrocardiograma normal y lo guarda en un diccionario, se llama así. Este diccionario es como nuestro diccionario y dice, esto es un electrocardiograma normal y lo encoda, lo codifica, lo latente, lo agrupa. Luego, por ejemplo, a una determinada persona se hace el electrocardiograma. Se le introduce a este encoder, este espacio latente, se lo expande y lo que se genera, por ejemplo, del individuo A que se hizo el electrocardiograma, sería como si estuviera su electrocardiograma fuera normal. Luego, fíjense, se contrae y se expande. Y luego se compara esta técnica con un electrocardiograma real que se le tomó a la persona. Si hay discrepancias, significa que se tiene que llamar al especialista para ver qué le está pasando. Si no, se podría predecir que no tiene problemas, en este caso cardíacos. Todo esto está ahí. Se ha aplicado también a otras. Autoencoder, por ejemplo, lo que mencioné, a fraudes crediticios en términos reales. Uno codifica la información, de vuelta, la máquina detecta que es fraudulento o no, no supervisado, lo codifica en el encoder y luego la amplía cuando uno le introduce un dato para ver, ¿esta transacción es fraudulenta o no? Para que vean la enorme utilidad. En este caso pasamos de problemas cardíacos a fraudes crediticios. Y lo que dice ahí, función de pérdida, es lo que trata de disminuir. Bien, esto yo lo corrí, les explico, yo utilizo muchos códigos, siempre me gusta, o los tengo, o modifico un poco, para aprender más de estos temas. Esto lo corrí todos en, bueno, los dos principales en ciencia de datos, es Jupyter Notebook,
¿sí? Que utilizo bastante, y Google Colab, de la empresa Google. Uno lo corre, tiene una enorme ventaja por la capacidad de procesamiento, más algo llamado GPU, cuando uno lo hace esto, interfaz gráfica, y apliqué el autoencoder. ¿A qué? Hay una base de datos MinStream, bueno, son de una enorme registro de base de datos de números escritos a manos, ¿sí? Entonces, lo que apliqué a esto, un algoritmo de autoencoder, ¿sí? Y a partir de eso, generé números. Uno fue este y uno fue esto, ¿sí? En aleatorio va a ir generando. Pero hay un problema si ustedes se fijan. Cambió bastante, acá hay varios ceros, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto es el gráfico, a partir de esto. Con el mismo código corrido en Google Colab, generé esta imagen, que representa estos dígitos aleatorios. Fíjense, hay valores que van de los negativos, cuando me los clasifica, a positivos. Y además, hay espacios en blanco, y los números se agrupan, pero no se solapan. ¿Qué significa que se solapan? Fíjense una cosa, uno diría, che, quiero crear nuevos números. Yo, un ser humano, ¿cómo hago? Veo un ejemplo de uno, veo un ejemplo de otro, como escribió, y trato de combinar los de uno y del otro. Lo que me está diciendo este modelo de autoencoder, que no lo puede combinar. Por lo tanto, es bueno para discriminar, excelente, pero tiene problemas generativos. Los modelos de autoencoder, entre otros, son muy utilizados en discriminación. Ya mencioné dos casos, no solamente este, sino desde ataques, desde problemas cardíacos a detección de fraudes, entre otros. Bien, acá se generó mediante un encoder y decoder, ¿sí? Esto lo saqué de bibliografía, una reconstrucción, ¿sí? También se puede reconstruir. Bien, esto es algo distinto que se utiliza muchísimo también como puerta de introducción a los modelos generativos y también para generar imágenes. Las anteriores que le mostramos, que como del 2017-2022, si no me equivoco, fueron generados por variación de autoencoder, que es esto, es un encoder. La diferencia fue esta. El carácter más todavía yo llamaría estadístico. Hay una Z, se llama normal. Las distribuciones normales son muy utilizados en estadística, son básicas. Una distribución normal es lo que se llama curva de Gauss, son números que tienen un pico y tienen extremos. Valores muy altos son improbables, valores muy bajos también improbables. La idea sería así, yo codifico los datos, es decir, toma muchos ejemplos, lo detecta y lo codifica, ¿sí? En el encoder. Lo reduce la dimensionalidad, se llama, lo hace más simple. Es lo que se llama distribución latente. A eso, fíjense, el problema de eso es que puede dar cualquier tipo de distribución, como vimos con los números. Y al no solaparse, no es bueno generando. A mí me gustaría que tomar elementos de uno y del otro. ¿Cómo lo hago? Restrinjo ese espacio. Es como estableciendo reglas. Esta regla es que va a tener una distribución normal. Y luego se decodifica. Tiene una función que penaliza, digamos, uno lo codifica y lo descodifica, y compara lo descodificado, por ejemplo, una imagen con el original. Cuando más distinto es, lo penaliza, es lo que figura ahí, ¿sí? Cuando más semejante, mejor. Esto me permite que, justamente, ver la distribución de probabilidades, ver su distribución conjunta. Generar algo que si lo volviera a introducir al código original es distinto, pero no se distingue del grupo original. Es decir, si lo volviera a introducir diría, no hay diferencias. Che, puede ser totalmente valedero. Bueno, este generado con este BAE, fíjense, ya vemos que hay más junto y cierto solapamiento entre los colores, que significan los dígitos. Esto implicó que es un buen modelo para generar, en este caso, generar escritura a manuscrita que podría formar parte del conjunto original de la base. Bueno, acá lo aplicaron, este es un libro, fíjense, hay generación de imágenes, tiene múltiples aplicaciones. Ese es el ejemplo de las frases, las reconstrucciones que se hizo usando variación autocodificador variacional en castellano. Puerta de introducción a lo que estamos viendo. Y acá se reconstruyó nuevas caras a partir de eso. Se volvió a generar las mismas caras y por otro lado se reconstruyeron en otras distintas. Y estas personas no existen. Bien, ahora vamos específicamente a la idea de transformer.
Cuando hagamos algo, para entender un poquito la idea, que lo voy a mencionar. Todo esto, la parte de Transformer, surgió en el 2017, atención, es todo lo que importa, y es muy interesante ese paper, por lo que establece qué es el Transformer y por quién los crearon. Primero vemos las letras. Generativo es todo lo que vimos antes. Genera, ¿sí? A través del conocimiento de esa probabilidad conjunta. Preentrenado significa que esto. La clave de los modelos de Machine Learning, uno entrena para que aprenda las pautas. Estos modelos se llaman preentrenados. ¿Qué significa? Es como aprender, en términos generales, cómo aprender. Se lo entrena con un modelo muy general. Y luego, del modelo preentrenado se le aplica a un área específica. Por ejemplo, podría entrenarlo, fíjense la diferencia, para que actúe en casos médicos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que se llama ajuste fino. Y Transformer es la última etapa de la T, que surge del paper, es un modelo, una arquitectura de redes neuronales, lo voy a explicar un poquito más de detalle, que es lo que surge en estos modelos de ChatGPT y generó este enorme avance. Atención, es lo único que necesitas. Esta es la representación, es bastante compleja, voy a mencionar algunos elementos. Lo interesante del paper, y ya me dan la idea, solo voy a enseñar brevemente, es un modelo de negocios, el modelo de, si quieren, dentro de las grandes tecnológicas. Google, Microsoft, ¿sí? Entre otras, Silicon Valley, lo que son es un enorme modelo de negocios, son los que crean. Hoy en día estos algoritmos, lo que lo crean más que las universidades, lo crean estas grandes empresas. Es interesante este paper. La mayoría son todos, trabajan para Google y lo hizo con una asociación con la Universidad de Toronto. Pero si ustedes ven, es un paper académico con enormes implicancias, todos son papers académicos con enormes implicancias prácticas. Todos son de Google, salvo uno que dice Universidad de Toronto. Después vamos a analizar el modelo de negocios porque me va a servir para analizar el futuro de estas tecnologías. Esto, fíjense, todo lo que vimos se aplica a lo de encoder y decoder. Por eso podríamos llamar estos modelos variacionales y de autoencoder como puerta de introducción a estos modelos. Codifica, reduce la dimensionalidad, decodifica. Esto yo lo hice para entender un poquito más, ¿sí?, la idea de estos modelos, del ChatGPT. Yo lo que hice de vuelta lo corrí en Google Colab, usé esa base de datos de, ¿cómo se llama? Base de datos de números hechos a mano, y quise ver cómo lo predecía la clase. Es la parte de preentrenado. Con eso se preentrena. Acá son imágenes y ustedes ven el 0, por ejemplo, el 92% acertó. Estos modelos generativos preentrenados también ¿sí?, sirven para discriminar. 7,8% no aceptó. ¿Qué está significando todo esto? ¿Sí? 84, 95, bueno, hay 110, debe ser, hay que normalizarlo. 77, bueno, tuvo más problemas en los últimos números. Esto es la parte de preentrenamiento. Yo utilicé esta base de datos para entender un poquito más el concepto de preentrenamiento, cuando en el chat dice modelo generativo preentrenado. Se lo entrena en términos generales. Por si fuera algo específico, solamente se dedicaría a esto. Preentrenarlo en modelo específico, médico, legal, es el ajuste fino. Y esto también lo generé en Google Colab. Me gusta aclarar siempre el código, algo del código. Primero, ¿por qué Google Colab? Esta computadora que les estoy mostrando, puedo generar códigos, lo utilizo bastante, pero tiene una CPU. CPU es el núcleo de la máquina. La arquitectura del Big Data ha evolucionado en lo que se llama GPU y TPU. GPU es gráficas, al principio se aplicaba solamente a juegos, y TPU se llama tensores para hacer cálculos más complejos. Estos modelos necesitan por lo menos GPU. Entonces yo utilizo Google Colab para generar nuestra máquina, que estoy utilizando para generar estos códigos. GPU tiene una enorme capacidad de procesamiento, permite en paralelo hacer distintas actividades a la vez. Si lo corriera en esta... Sí, dale. Interesante sería que expliques que Google Colab y todas estas herramientas son de acceso gratuito y no tenés que pagar. Muy bien. Pues es un dato importante, es más, tenés la posibilidad de trabajar con Transformer,
de manera experimental cualquiera de nosotros podría hacerlo, ¿no? Es así. Totalmente. Lo único que tenés es la cuenta de Gmail, te asociás y ya podés empezar a trabajar con Google Colab, que es muy útil. Yo mencioné que es muy buena acotación, Rolando. Yo mencioné que las dos son las más utilizadas. Anaconda, para mí totalmente gratuito y uno utiliza gratuito todo lo que necesité. Y Google Colab. Siempre es bueno aclarar que hasta determinado nivel, por ejemplo, siempre hasta determinado nivel, porque es lógico, está dentro del modelo de negocios de Google. Parte te hace gratuita, pero si quisieras más capacidad de procesamiento, ahí sí tenés que pagar. Pero para lo que uno necesita para aprender y todo, pero viene todo en cotación, pero lo que uno necesita aprender está espectacular. ¿Sí? Sí, de hecho, todo lo que mostraste tiene esa posibilidad de hacerlo en ese entorno a costo cero. Sí. Y podés experimentar muchísimo con diferentes datasets, inclusive con este tipo de modelos donde podés simular estas redes adversarias y lograr este tipo de experimentación. Creo que para las ciencias económicas y para los que trabajan más en este tipo de trabajo de investigación como haces vos, es muy interesante, ¿no? Porque no necesitas invertir en recursos. Olvídate, mira, esto cuando lo hice la primera vez, el DSTAM, cometí el error de usarlo en un entorno equivocado, que era una CPU y te consume toda la memoria RAM. Lo pasé a GPU, después dije no, lógicamente se me trabó todo el consumirse la memoria RAM de la máquina, la reseteé todo, copié el código y lo puse en Google Colab. Inclusive este código está hecho con GTP2, lógicamente olvídate de 3 o 5, ahí sí necesitaría pagar espacio y todo. Lo hice con GPT-2, lo hice en Google Colab, tardó un poco, pero me lo corrió. Tanto este como el otro. Es decir, uno se maneja dentro de uno u otro para ver cuál sería más útil para ser utilizado. ¿Sí? Acá no tengo unos códigos, pero muchos también los corro, si es Machine Learning, en CPU con Anaconda Navigator y me funciona también espectacular. ¿Sí? Lo interesante acá es entender que nosotros, sin tener grandes conocimientos de álgebra, de probabilidad y estadística, de programación, podés empezar a experimentar a este nivel, no con profundidad, porque obviamente uno tiene que empezar a conocer un poco más de ese escenario que acabo de mencionar. Uno puede lograr resultados de laboratorio. Si uno después quiere implementar soluciones de mayor magnitud y modelo de negocio, va a tener que recurrir a especialistas, obviamente, para que nos den una mano para desarrollar algo más complejo. Pero a este nivel, todo lo que está mostrando se puede hacer con estos recursos que son disponibles para cualquiera, ¿no? No, mira, lo bueno, excelente, lo iba a comentar al final. Perdón, siempre hago este tipo de... No, pero excelente. No, está muy bien lo que vos hacés porque me sirve para el comentario que para mí redondea de un gran economista, Acemoglu. Trató en su último libro Power and Progress, lo tengo en la última slide, y es mencionando un elemento que vos muy bien dijiste. Hagamos algo, por un lado, uno se maneja y todo y puede hacer grandes cosas, inclusive con, salvo la computadora, la conexión, mínimos recursos. Y hay mucho material en línea. Por otro lado, todo, muy bien dijiste vos, la parte de programación. Chat, GTP o GTP, como si queremos decirlo en castellano, todos estos me permiten, inclusive a gente que no maneja codificación o lenguajes, poner un prompt, generarlo y empezar a entenderlo. Y eso sirve muchísimo porque hagamos algo, esto lo voy a tratar, pero viene en tu acotación. Estos sistemas reemplazan o complementan. Es fundamental para ver el futuro del trabajo y el modelo de negocios y el futuro de enorme impacto mundial. No es lo mismo si sustituyo o complementa. Lo que vos dijiste recién es la parte complementa, es lo positivo. Nos aumenta nuestra productividad y nuestro conocimiento. Sí, pero viene muy bien tu acotación. Y hay que comentar también que el ecosistema cada vez se amplía más, en lo que se refiere a también prompts, vos lo mencionaste recién, pero también tener modelos de lenguaje generativos que son de código abierto, como Llama, que es un proyecto que te permite tener inclusive un manejo con tus propios recursos y con
y con bajo uso de recursos propios de hardware. Viene un escenario de la apertura de herramientas en este contexto que también asombra. No es solamente Google, no es solamente ChatGPT o OpenAI, ¿no? Digamos, en el lapso de un año esto ha cambiado de una manera increíble el contexto de la inteligencia artificial. No sé si lo compartís. Sí, mira, no llegamos lo de Llama, pero sí es muy interesante lo que está lo de Meta. Hagamos algo, OpenAI empezó haciendo el modelo de negocios, todo esto, si uno ve el chat, antes era abierto el código. Pasaron de abierto a cerrado. Por más, me acuerdo en ese momento lo criticó uno de los jefes de Google por el tema, porque el tema original había sido de ellos y ellos lo cerraron. Pero es interesante, Meta pasó de algo cerrado a algo abierto con uno para descargar, que es el Llama 2. Pero no solamente eso, ya te está, fíjate, todo esto necesita una enorme cantidad de datos, pero en la medida que hay otro rama de investigación, me hiciste acordar, llamemos nota al pie nada más, que yo le llamo profesor-alumno. Con el profesor, digamos, con el chat y todo, ven que determinado prompt va a tener determinada respuesta. Prompt, determinada respuesta. Sería el profesor. A través de esto, por un modelo de Machine Learning aplicado a estos modelos de Machine Learning, aprendes, ¿qué cosa? Las pautas, que determinada pregunta tiene determinada respuesta. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Se puede generar nuevos modelos, llamados alumnos, que son profesores, que van a ser mucho más chiquitos. Y eso se va a poder poner en aplicaciones, por ejemplo. Lo cual va a incentivar mucho más este uso de modelos. ¿Sí? Pero como bien dijiste vos, inclusive sin cantidad de datos, pero inclusive en modelos que aprenden dentro de modelos, se está investigando, yo lo llamo profesor-alumno, donde uno lo va a poder, si se logra, yo siempre digo logra, en aplicaciones, por ejemplo. ¿Sí? Mucho menor de la manera. Por ejemplo, bien señala, me menciona mucho del chat GTP. Les explico, ¿vieron cuando clasificamos los modelos? Yo dije que era autorregresivo. ¿Qué significa autorregresivo? Que cada elemento depende de los anteriores. Fíjense, el día está. Yo creo el modelo le va a generar genera una nueva palabra. ¿A partir de qué? De los anteriores, autorregresivo. Entonces yo lo corrí de vuelta, lo corrí en Google Colab, en la gráfica, el entorno gráfico, el código correspondiente, GTP2, me salió todo esto y es interesante, fíjense, el día está y me generó palabras, tranquilo, caliente, lo puse en castellano, fresco, soleado y nublado. Cada palabra, si ven, tiene una distribución, esas son probabilidades que tiene. ¿Sí? Ejecución 1, ¿por qué ejecución 1, 2? Pues son probabilidades, lo vuelvo a ejecutar, va a generar nuevas distribuciones, pero más o menos si se fijan es lo mismo. Y también es interesante, va de mayor a menor, es este tipo de curva. A partir de esto selecciona la siguiente palabra. Estos modelos están hechos no para generar, tiene un listado de palabras según sus probabilidades, pero no va a generar siempre la misma palabra. ¿Por qué? No va a ir a la palabra más probable, sino muchas veces va a la palabra menos probable para darle mayor variabilidad al lenguaje. ¿Sí? Esto representa esta idea que vimos del chat como modelo autorregresivo. Muy bien hecho en Google Colab, que me permitió el entorno GPU. Bien. Esto lo que está, lo voy a explicar muy brevemente, es todo lo que vimos del gráfico del Transformer. Lo menciono nada más porque esto reduce ese gráfico a todos estos pasos. Complejo de explicar, ¿sí? Yo nada más lo que hice es tratar de explicarlo algunos elementos, ¿sí? Esto lo corrí en un programa también, ¿sí? Para ver cómo la idea detrás, cuando uno pone esos prompts, ¿qué hace la máquina? Estoy exponiendo modelos generativos en la Facultad de Ciencias Económicas. Fíjense, lenguaje natural. Lo que hace primero es asignarle a cada componente, bueno, primero hace los tokens. Token es dividir, es fragmentar una oración en pequeños segmentos. Les explico algo, el modelo ChatGPT y todo son lenguajes, por eso es tanto impacto. Y la clave de este tipo de lenguajes, ¿sí?, es que permiten el encoder, longitud variable de las sentencias. Esa es la clave. Y lo que hace es, a cada palabra de longitud variable, podría poner más palabras, menos palabras, le asigna un vector. Un vector es un conjunto de números que lo represente. Estoy 01, 02, 03, 04. Simplemente esto es un ejemplo. ¿Sí? Se le asigna un vector. Bien.
Fíjense una cosita, la clave es ese enorme texto, atención es lo único que importa de Google, ¿sí? Humildemente, según lo que leí, resumen un texto que llamaríamos seminal, ¿sí? Lo que hace es esto, fíjense, los modelos, fíjense en una traducción que utilizaba redes neuronales, eran modelos recurrentes. Imagínense una frase, estoy exponiendo modelos generativos en la Facultad de Ciencias Económicas. Lo traducimos en inglés y traduce estoy exponiendo modelos, pone palabra por palabra, lo único que hace es reemplazo. Cuando son textos cortos, da resultado, pero imagínense largo, se pierde el hilo. Lo que necesitaríamos es un sistema que tenga en cuenta las sentencias, ver qué atención, qué palabras son más importantes, porque dado las palabras más importantes, por ejemplo, podemos generar mejores traducciones. Esto es lo que hace estos pesos. Relaciona las palabras entre sí. Son tomados al azar, pero tienen su justificación. ¿Sí? Ahora mismo estoy exponiendo modelos generativos en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, fíjense, lo que hace el modelo de atención es asignar pesos. Le asigna 5, porque lo más importante es exponiendo. Fíjense, si yo digo exponiendo, ya me estoy diciendo de la persona, del sujeto de incidencial, yo que estoy exponiendo. No es tan importante. Modelos generativos, es importante el tema. Y fíjense una cosita, por ejemplo, le asigna más dónde estamos exponiendo, ciencias y económicas. ¿Sí? Es decir, ¿y quién le da menos peso? En, la proposición el artículo la, de, ¿sí? Que me complementa, de dónde, el complemento de especificación, de dónde lo estoy haciendo en ciencias económicas. Porque eso es información necesaria. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Vamos a poner otro ejemplo. Sí. Por lo que veo, le da más peso al que tiene más significado semántico. Muy bien. Si son complementarios, es lo que le da menos probabilidad, es así, ¿no? Exactamente, es justamente la palabra clave. Cuando uno analiza una oración, esa es la clave. La parte sintáctica, muy buena acotación. Sujeto, sintáctica es la estructura, digamos. Semántica es el significado. Eso se llama modelos semánticos. Justamente le da más importancia a ciertas palabras. Por eso, después, primero se aplicó, por ejemplo, a imágenes, a traducciones. ¿Por qué? Genera muchísimas mejores traducciones. Fíjense una cosa, uno traduce palabra por palabra a un diccionario, a la larga le va a salir cualquier cosa. Esto tiene en cuenta el contexto, las palabras anteriores. Atención es lo único que importa, por eso el texto seminal de Google. ¿Sí? Y ahí estamos diciendo los artículos, fíjense cómo es. ¿Sí? Paso a la otra slide. Acá está el vector y además hagamos algo. El artículo ese que estaba en todo eso que le mostré, dos elementos fundamentales que introduce es la atención y otro es la posición en la sentencia. Acá le puse números, fíjense, estoy 1 exponiendo 2, modelos 3, 4, es más complicado. El artículo original usaba funciones trigonométricas, por ejemplo, pero la idea es esta. Une tanto la atención, esos ponderadores con esta posición. ¿Sí? Y este vector que representa cada una de las palabras. Camino los vectores, todos esos elementos y los ponderadores, y al combinar posición, vector, atención, estos ponderadores, me genera un nuevo vector, se llama así, que me da información sobre lo que estábamos mencionando antes. Bien. Este es otro ejemplo. Este lo corrí en Jupyter Notebook, me parece, si no necesito, pudo haber corrido en Google Colab, Jupyter Notebook, ahí no necesito la CPU. Lo que menciono es un cuadrado con distintos colores, RGB. Fíjense para dar idea que se aplica también a imágenes. Le asigno también el vector de color, 102, este vector en RGB me da determinado color, este es el vector de la posición que dijimos, cuál es la posición de un color en este cuadro con respecto al resto, la posición dentro, mejor dicho, con respecto al resto, y lo combinamos. Sergio, sí. Me parece que es importante resaltar que una máquina no interpreta objetos, imágenes ni textos. Y ahí está el secreto de todo esto que estás mencionando. Muy bien. Todo tiene que ser convertido en números. Y cuando uno convierte en números, lo que hacen estos modelos es vincular probabilísticamente palabras entre sí. Hay un aprendizaje de vinculación de palabras entre sí que se pueden dar más frecuentemente. En esa oración que diste, es mucho más probable que se presente de esa manera que de manera aleatoria, para extremar el ejemplo. Y lo que hacen los vectores, y ese cálculo vectorial y los espacios vectoriales, es de alguna manera operar
para que después pueda dar un resultado más probable. Finalmente lo que hay atrás es una campana de Gauss. Tal vez a veces forzada para que no te dé el dato más probable, como decías vos, para hacerlo más creíble. Pero en el fondo siempre hay un cálculo probabilístico, en este caso con herramientas matemáticas que son los vectores, que en definitiva lo que te están dando es una relación más probable de las palabras. Por eso cuando hacen cálculo, si vos te fijás, va haciéndolo palabra por palabra el texto generativo, ese modelo de texto generativo. Y va diciéndote palabra por palabra en función de la más probable. Y es eso lo que en el fondo estás diciendo. Es así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si bien el modelo de chat, hagamos algo, determina las palabras más probables a seguir, pero hace un conjunto. Y de eso se llama temperatura. No elige la palabra, uno se puede regularlo, no elige la palabra más probable, porque si no, ahí sería muy monótono. Fíjense, yo digo esto y sigue después y siempre seguiría con la misma palabra. Elige probabilísticamente muchas veces las palabras no probables, pero que se podrían incluir en el texto, de vuelta, la distribución. Entonces genera un texto consistente y distinto. Simula creatividad en ese sentido, ¿no? Porque muy bien, si no repetir palabras. Sí, sí. Es una simulación que usamos estadística, vamos a todo estadística y muy bien la de parte de probabilidades, de la creatividad. Por eso la importancia de cuando uno define modelos generativos, esta distribución conjunta. ¿Sí? Esa es la clave, conocer la distribución subyacente. Te digo más, muchas veces no solamente estos modelos generativos, Machine Learning, yo lo tomo como estadística avanzada, la mayoría sabe eso que mencioné de Reinforcement Learning, que es muy interesante y se aplica acá, pero es estadística. Y eso me va a indicar después cierta limitación que menciona Acemoglu en la última parte cuando vemos estos modelos. Bueno, perdón por interrumpirte, pero me parece importante mencionar eso. Excelente. Esto, hagamos algo, para que vean el carácter estadístico. En el caso del modelo original que se sigue aplicando en el chat, se generan probabilidades, se generan números. Eso se aplica a una función que se llama, bueno, lo elaboré de vuelta, se utilizó Google Colab, es una función SORTMAT, ¿sí? SORTMAT significa, es una función que a una serie de números los normaliza. ¿Qué quiere decir? Que va entre 0, es como si fueran probabilidades, no normal. Va entre 0 y 1. Y la suma siempre va a dar 1. ¿Por qué? Las probabilidades son números que van entre 0, imposible, 1 siempre se va a dar, y la suma de probabilidades siempre me da 1, por ejemplo. Fíjense acá, bueno, acá es simplemente para mostrarlo. 0,25, 0,25, 0,25, puedo tomar, lo suma y ¿cuánto me da? 1. Lo suma y suma. Podría ser 0,25, 0,10, 0,15 y el otro que siempre suma 1. Esto está en el paper original, de atención es lo único que necesitas, aplica una función muy utilizada llamada SORTMAT. Hay otra que también se utiliza, ReLU, entre otras, ¿sí? Y la gaussiana, como mencionaste muy bien, es utilizadísima, ¿sí? Pero bueno, como un resumen de esto, lo más importante de este paper, que es fundamental, atención es lo único que importa, el mecanismo de atención, y la codificación se llama posicionar, la posición de cada palabra dentro del contexto. ¿Sí? La atención es ver aquello que me importa. Ahora, dado todos los elementos, vamos a ver el impacto en el mundo de negocios y en el mundo de trabajo. Al principio lo voy a enfocar en el mundo de negocios, lo voy a enfocar, pero sobre todo me interesó el modelo de trabajo. Pero el modelo de negocios es muy importante ver cómo esto evoluciona. Para eso vamos a explicar en el próximo, que fue la última, vamos a explicar este modelo de negocios. Primero, me gustó la imagen. Esto es de una importante revista de New Yorker, El año del chat. ¿Sí? Me gustó el título, El año del chat. ¿Sí? ¿Cómo es la imagen? Bien. Los modelos generativos, tenemos aplicaciones en medios de... Yo hice un especializamiento en medios de comunicación, generación de imágenes, videos, marketing, generación de emails, por ejemplo, textos. Educación es muy importante, va a tener un enorme impacto ahí en uno de los trabajos. Y es interesante que no usarlo como sustituto, sino complementario de un proceso de enseñanza. Finanzas, cuidado de salud, entretenimiento, industria, gobierno y sociedad. Va a tener distintos impactos. Muchos de estos impactos ya lo tuvo los modelos discriminativos. Bueno, hay la imagen del chat GTP, ahora el 3, 3.5, 4, como bien mencionando, el 5, el BERT, DALL-E, distintos modelos. Y estos son los proveedores de los modelos generativos,
Quiero que se fijen, OpenAI, Google AI, DeepMind, Microsoft Research, Facebook AI, es distinto, fíjense, no son ni siquiera, son trabajos de investigación todo lo que mencioné, pero son grandes empresas. Les explico por qué esto es importante para entender el futuro. Hoy mismo leí una frase ya que estamos hablando de negocios, de Ian Bremen. Ian Bremen es un importante consultor, fundó una consultora Eurasian Group, trata de riesgos sistemáticos a nivel mundial, y habló del nuevo orden mundial, para que se vean, ahora sí hablamos del modelo de negocios de estas grandes empresas, que va a servir para proseguir el análisis, para entender un poco más su evolución. Dice que el orden mundial está formado por 3 elementos, el nuevo orden. Uno, el militar, preponderancia unipolar, Estados Unidos por sus enormes recursos, militar. El segundo es ¿cómo se llama? El económico. Ahí es más distribuido. Tenemos Estados Unidos, pero también está compitiendo China, y también hay otras potencias menores, pero con enorme capacidad económica. Ahí es más, si bien fundamental Estados Unidos, más distribuido. Pero el tercero no está formado por estados, está formado por empresas, el mundo digital. Estamos hablando de Silicon Valley y este tipo de empresas. Fíjense la importancia que le da como 3 patas del orden mundial. Tanto es así, que dejando de lado este artículo, es muy interesante, Dinamarca generó el primer cargo diplomático para las empresas de tecnología y para tratar directamente con estas grandes empresas de Silicon Valley. Imagínense, un país, en este caso Dinamarca, generó un cargo diplomático para tratar como si fueran países y potencias estas grandes empresas, para entender un poquito más, inclusive, lo que significa y este modelo de negocios, en este caso de estas grandes empresas. Esto lo saqué de este texto, el último de Acemoglu. Acemoglu es un importante investigador de temas de crecimiento económico. Muy bien mencionaste lo de llama 2, creo que te había comentado Rolando, que es interesante que uno de los autores que menciona, es muy interesante, uno diría mundo de negocios y mundo académico, acá se solapa los dos. Si uno lo ve son papers de investigación, son papers. Y es interesante que este paper donde mencionó el llama 2 tan importante, este modelo que uno se puede bajar y trabajar, la primera referencia, o lógicamente el nombre, es Acemoglu, sobre uno de los textos que escribió él. ¿Sí? Y acá lo saqué, es un resumen, la mayoría de este libro, donde trata justamente, el último libro menciona el lanzamiento del chat en 2022, por ejemplo, y le agregué algunos otros elementos. Hagamos algo, voy a empezar con el segundo. Hagamos algo. Lo primero no lo menciona, creo que él, pero es muy interesante, menciona algo, está en distintos textos, que es el objetivo que tiene la ilusión, llamemos así, de todos los que desarrollan esto, es AIG. ¿Qué significa? Una inteligencia general artificial. Sería aquel que pase el test de Turing, por ejemplo, sería una inteligencia como la humana, podría aplicarse a distintos campos. Eso está en el futuro. Ahora bien, veamos por qué. El ser humano tiene una inteligencia distinta. Primero es local y social. Fíjense nosotros, local, nos adaptamos a las circunstancias. Vemos, si se da esta situación, tenemos que cambiar. Si se da otra, nos mantenemos. Fíjense, en una nueva situación estamos en estado de alerta, inclusive cuando dormimos. Cuando es una situación tranqui, normal, ya hacemos tareas rutinarias. Una característica del ser humano. Y unido a esto es la inteligencia social. La inteligencia social es que aprendemos de los otros. El ser humano va evolucionando, cooperando, compitiendo con los otros. Lo social es fundamental. Está haciendo esto, lo imito. Y si lo imito porque le está dando resultado, tengo menos errores. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Para ver este elemento, para ver el futuro del trabajo. Sustitución o complementariedad. Sustitución sería esto. Tengo las nuevas chats, lo que sea, lo reemplazo al ser humano y me quedo con esos sistemas de inteligencia artificial. Acemoglu lo critica, lo llama la ilusión del IA y dice que hay una importante campaña de marketing en relación a esto. ¿Por qué? Uno dice, ¿cómo va a influir en el mundo de trabajo? Si hay sustitución, eso depende. No necesariamente disminuye el número de trabajadores. Muchas veces se puede haber una sustitución porque de repente aumentó mucho la productividad en un sector, se necesitan menos trabajadores, pero se liberan recursos, se ha dado a través del tiempo a otros sectores. Fíjense cuántas veces las tecnologías han incrementado los trabajos en otros sectores donde no han
¿sí? Por ejemplo, no se ha hecho esto, ¿sí? Hay trabajos y todo que lo muestran. Ahora bien, eso se aumentó la productividad, puede ser que por seguir la corriente se introduzcan, dice Acemoglu, estas nuevas tecnologías sin tener en cuenta si en verdad aumenta o no la productividad. Lo que se llama en manada, uno sigue porque los otros siguen. Esto es, hay que analizar por lo tanto, no uno puede analizar en general, tiene que analizar como dice ahí localmente. ¿Aumentó la productividad o no? ¿Cumple las promesas? Ahí aplica un concepto que se llama la utilidad de la máquina. Es la idea de que cuál es el objetivo de lo que se está introduciendo. Ahora bien, complementariedad es otra cosa. Ahí nos potenciamos enormemente. Yo lo utilizo y estas herramientas me facilitan un montón de veces mucho buscar información, me permite ver distintos textos, ver relaciones que antes yo tal vez me hubiese llevado muchísimo más tiempo. ¿Qué me estáis viendo? Complementariedad. ¿Sí? Apliquemos otro elemento de complementariedad. Complementariedad podría ser, fíjese, el artesano, que ahora tiene un nuevo instrumento y le permite trabajar mucho mejor. No es que el instrumento está reemplazando al artesano, el artesano se está potenciando con ese instrumento. ¿Sí? Esa es la idea de complementariedad que según la visión de Acemoglu sería lo ideal. Y se está unido con la inteligencia local y que permitiría ampliar que la inteligencia local y social del ser humano. Fíjense social, nuestras redes nos pueden desconectar, pero también nos permiten interrelacionarlos. Fíjense ahora cómo estamos hablando. Y luego dice, empieza a ver estos modelos chat o lo que sea, y tienen estos problemas. Hagamos algo. El modelo de Machine Learning dijimos que es estadístico, lo tenemos que estudiar en forma estadística. En la visión de estadística tradicional, lo que uno ve en la facultad, uno explica, lo más simple es explicar una variable en función de otras. Explico el consumo en función del ingreso, por ejemplo, de la riqueza. Eso es donde surge de un modelo tradicional se ha pensado y dice, no, el consumo depende del ingreso y la riqueza. Uno lo pone. Los modelos de Machine Learning no explican estos modelos, aprenden a partir de los datos y tratan de establecer relaciones. El problema de esto, primero se pierde información y puede generar lo que se denomina overfitting. Overfitting significa sobreparametrización, significa una cosa, entrenamos el modelo, imagínense, entrenamos el modelo, entrenamos el modelo, entrenamos el modelo. Genera mucho, empieza a tomar datos que en verdad son irrelevantes. Entonces es bueno el entrenamiento, pero cuando quiere hacer una predicción es mala. Pongamos un ejemplo propio de Acemoglu. Él dice que ponemos imágenes de lobos y husky. Husky es un perro siberiano. El ser humano con un poco de idea ya lo identifica independientemente inclusive de ver la foto y ya lo identifica. La máquina le cuesta porque se produce un proceso de overfitting. Tal vez se identifica bien un lobo porque está en un paisaje rural, digamos, campestre, mientras el perro siberiano está en una campestre de ciudad. Pero las condiciones cambian, la inteligencia local, cambia el clima y tal vez esas condiciones ya no sirven. Eso es overfitting. Es la limitación y por más que los modelos de Machine Learning constantemente están luchando con el overfitting, ¿sí? Overfitting, están luchando con el overfitting, se generan estos problemas. ¿Sí? Es decir, lo vemos como una complementariedad. Lo que no puede ser un ser humano lo hace la máquina, estos modelos, pero complementan el trabajo del ser humano. Esta es una frase muy linda de Weinert, uno de los grandes de la cibernética de la década del 50, cuando hablamos de reemplazar. En verdad el mejor reemplazo de un gato es un gato, también biológico, el mismo tipo de gato. ¿Sí? Además se genera un problema si lo vemos según Acemoglu, estos sistemas como un sustituto. Fíjense, estas máquinas, ¿cómo lo tomamos? Si yo le digo, chat, hace tal cosa, generame esta imagen como la generé. ¿Qué es el problema que me genera? ¿Cuál es el problema que me genera? Que en verdad estaría compitiendo algo que sería, como en otros tiempos, sería mano de obra esclava. Este problema de sustitución degrada, en opinión de Acemoglu, el trabajo. Es decir, lo importante es que sea útil y es la complementariedad. Y esta complementariedad, yo lo mencioné a través de una frase de Rolando que mencionaba, esto me permite sistemas acercar al lenguaje humano. Al lenguaje humano significa que gente que tal vez no sabe programación, también hay algo llamado low code, código de bajo nivel, tiene la idea y le permita trabajar en función de esto, lo cual lo potencia. Bueno, y esto es el nuevo orden mundial para entender su evolución, lo que mencioné, esta frase de Bremen, militar económico y grandes compañías tecnológicas. Bueno, esto se generó, está el gato, me lo generó el sistema para que vean cómo me complemento. Yo lo hice esto, leyendo el texto, puse todos los elementos,
Pensando en el texto, lo puse y el diseñador me creó esto. Me complementó mi presentación. Este es un ejemplo que muestra la importancia de la complementación usando complementación. Hay 20.000 papers. Lo que quise es mostrar distintos papers que me generaran, que puedan ser interesantes para, ¿cómo se llama? Para estudiar ciertos aspectos. Veamos esto. Fuente de datos, el estudio, bueno, está el nombre del paper, los autores de origen chino, como ven en el título, se analizó en China, analizó datos de oferta de trabajo en voz en Chipin, la mayor plataforma de reclutamiento en línea en China. El estudio midió la prevalencia actual y de habilidades relacionadas con chat, GTP o GTP, también analizó la correlación, es decir, cómo se relaciona. Un estudio preliminando datos se encuentra que actualmente el 28% de las ocupaciones requieren habilidades relacionadas con el chat. Es decir, requieren habilidades. Hay que ver si son sustitutos o complementarios. Acá aparece complementarios. Hay una correlación positiva entre el nivel de competencia requerido por el chat y el salario promedio. Fíjense, está hablando de lo que hablamos si yo aplicara lo otro, que vimos de antes, se me ocurre ahora la idea de complementariedad. Si uno lo complementa, implica mayor productividad y la teoría económica es la condición necesaria de mayor productividad en un mercado competitivo para generar mejores salarios. Ocupaciones en tecnología, marketing, diseño, una competencia. Pero habilitará un adicional de ocupaciones en el futuro. Es decir, acá está hablando un aspecto positivo de la complementariedad. ¿Sí? A ver, Sergio, Dale. una pregunta o un comentario. Sí. Cuando vos hablas de complementariedad o sustitución con respecto al trabajo humano, hay que tomar varios aspectos. Una, el estado de la tecnología actual, que no necesariamente se va a mantener. O sea, lo que estamos viendo es un progreso muy rápido donde empieza tal vez a competir con nuestra capacidad cognitiva. Y necesitamos, a la vez de complementarnos con esta herramienta, entendemos que también va a sustituir ciertas funciones operativas. Cuando vos hablas de del no-code, es una tecnología que te permite codificar sin conocimiento del lenguaje de programación. Y, contrariamente a lo que se pensaba originalmente, que los beneficiados iban a ser aquellos que tenían manejo del lenguaje de programación, hoy empiezan a ser amenazados en ese sentido, donde vas a tener un programador donde antes había 3 por ahí. No vas a tener la línea intermedia porque va a estar el senior asistido por inteligencia artificial. Eso es un buen ejemplo donde puedes ver que hay cierta sustitución. No, está bien lo que decís. Por un lado puede haber sustitución o complementar, depende del futuro, esto está abierto. En caso de la parte, inclusive creo que Meta desarrolló desarrollo web, todo como estos modelos de Transformer en un software, hacía todas las etapas. Un trabajo que yo vi es que no aumentaba, más que eso, aumentaba enormemente la productividad de los desarrolladores. Es decir, hay que ver cómo sigue en el futuro. ¿Es verdad lo que estás diciendo? En verdad es lo que se llama, una economista llamaba destrucción creativa, Schumpeter. Destrucción porque las nuevas tecnologías destruyen, pero crean. Lo importante de esto, usando esta terminología, es si el aspecto destructivo es mayor que el aspecto, mejor dicho, constructivo es mayor que el destructivo. Creo que el texto de Asimov se refiere a esto. Hay que analizar en este caso si son complementarios o sustitutos. Eso es importante. Y si esta sustitución va a reducir el trabajo, puede ser en el sector, seguro si es sustitutivo, pero si genera en otros. Es la dificultad de analizar. Bien analizaste lo más difícil, que es el futuro de estos desarrollos tecnológicos. Lo único que podríamos decir es esto. ¿Cómo podría tener más ideas? Si estos son, la tercera pata es las del orden mundial, son esas empresas tecnológicas, es importante seguir las políticas de qué? De esas empresas tecnológicas, para tener una mayor idea de cómo va a estar evolucionando en primer lugar. Segundo, Acemoglu, y no solamente Acemoglu, es interesante, establece limitaciones. Nosotros tenemos una inteligencia local, situacional y social también. Inclusive cuando se ponen algoritmos, fíjense, hay muchos conocimientos que no lo podemos expresar en palabras, que lo hacemos intuitivamente y por lo tanto no lo expresamos en algoritmos. Es decir, es verdad, es difícil verlo. Por ejemplo, imagínate si se desarrolla el AGI. En el futuro, la idea general sería como inteligencia como la humana. Tal vez sí, hay que ver el futuro.
pero sí para tener un vislumbre de estas tecnologías yo vería las políticas de estas empresas, son fundamentales, las regulaciones del gobierno, los aspectos éticos y las limitaciones existentes. Entre ellos estas limitaciones propias de la inteligencia que tiene el ser humano, que son local y situacional, y ver si se complementan o son sustitutos. Digamos una cosita, usando una terminología que critica Acemoglu en el libro, no refiriéndose a esto, si uno pensaba en las décadas anteriores, no tengamos un pensamiento único, sino un pensamiento, yo lo llamo creativo, ver las distintas alternativas que tiene. Pueden ser positivas o negativas. Ningún canal, ningún camino ya está dado, sino tenemos múltiples caminos, ¿sí? Creo que tiene la idea. Pero bien la acotación, hay que analizar mercado por mercado. Acá, por ejemplo, es positivo. Te podría mencionar negativo, ¿sí? Pero cuando se analiza el mercado de trabajo es difícil en el sentido de que una tecnología, lo importante en economía, digamos, siguiendo estos autores, uno empieza en un mercado competitivo, hablamos así, de la productividad marginal. ¿Cuál es la productividad que tiene el trabajador por una unidad adicional? Si se aumenta la productividad marginal, el mercado competitivo es más productivo. En un mercado que compite por los trabajadores tiende a aumentar su sueldo que se ha dado en los mercados competitivos. Algo distinto es la productividad media. La productividad media es cuánto produce cada trabajador en promedio. Si usamos estos conceptos, uno puede tener un aumento grande de la productividad media y no la productividad marginal. Ahí sería la sustitución que habla Acemoglu. ¿Por qué? Hay un chiste que se menciona, es este. Imagínate que tenés una máquina, un solo trabajador y un perro. Y lo único que hace el perro es impedir que el hombre toque la máquina. El hombre tiene una enorme productividad media, produce un montón, pero su productividad marginal, ¿cuánto es? Cero. La clave es que esa condición necesaria, productividad marginal que aumenta. Entonces hay que analizar si esta tecnología aumenta la productividad marginal del trabajador complementario o solamente la productividad media. Esto están trabajando estos informes. Lo único que quiero decir es que siempre, fíjate una cosita, si quieren algo, estamos tipeando y todo en computadoras. ¿Qué pasó con las máquinas de escribir? Que eran tan importantes y fueron fundamentales. Pasaron a los museos. Esto pasa, ¿sí? Pero no hay un camino determinado. Tenemos que ver, si quieren usando la terminología probabilística del chat, distintos caminos y ver cuál se está seleccionando. Pero no Sí, hay... básicamente hay un final abierto, ¿no? Esto es lo que estás diciendo, y el efecto que habría que medir es en lo macro, simultáneamente en lo micro, Sí. pero tampoco es claro el impacto que tiene por sector o por economías y por regiones. Sí, exacto. Medir todo eso en un lapso de tiempo tan corto, con algo que no tiene historia, es difícil proyectar. ¿Qué es lo que hacen los economistas en la econometría? ¿No? Que en definitiva es toman valores históricos y comparan con lo que está sucediendo ahora. Y creo que al ser tan disruptiva esta tecnología y lo que está pasando en el mundo, en la economía global, es difícil adivinar qué es lo que puede llegar a pasar. Yo lo que te preguntaría es lo que siempre preguntamos al final, porque ya estamos con el tiempo concluido. Dale. ¿Qué sugerís a nuestros profesionales, sobre todo que tenés una visión bastante amplia en lo que son las profesiones de ciencias económicas? Sos un estudioso, sos un investigador y docente también. ¿Qué nos recomendás a nosotros como profesionales en cuanto a estas nuevas tecnologías generativas y que permiten potenciar y esperemos que no sustituir, sino complementar nuestro trabajo? Sí, mira, creo que había algo más acá en relación al tema. ¿Sí? Mira, a ver, déjame ver si había algo más acá. Quedamos un montón, esto da para otra charla, ¿no? Sí, olvidate, y eso que apenas puse la parte de ética que es fundamental. Primero una cosita, bueno, esta es la bibliografía, lo mínimo que podía poner. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, los libros yo lo puse, la máquina, el diseñador me puso, no, lo busqué yo, esto lo busqué yo en internet y le agregué la foto y lo puso bien la máquina. Esto es complementario. Yo lo hice, la máquina me potenció, ¿qué cosa? Mi productividad. ¿Esto qué implica? Tenemos dos problemas. Primero, los problemas de cualquiera, no solamente acá en la Argentina, si de un profesional, es aprender estas nuevas tecnologías, ver sus potencialidades, ver para qué me sirven o no me sirven. Es decir, tratar de entender un poquito más a dónde va esto, que creo que fue el objetivo de mi exposición.
Yo constantemente utilizo esto y lo tomo como si fueran como ayudantes, ¿sí? De acuerdo. Si no me equivoco, el chat inclusive, le estaba comentando a un amigo, si no me equivoco, pero es pago, el de IBM se llama Jarvis. Jarvis lo tomaron lógicamente de Iron Man, que tenía ese ayudante tecnológico. Uno lo puede tomar como una especie de ayudantes para aumentar en forma complementaria, para aumentar su productividad. Depende de los trabajos que uno hace. No es que lo hace la máquina, me perfecciona y me ahorra tiempo que no podría hacer. Mucho de esto utilicé estas herramientas, no lo hizo la herramienta, yo lo busqué y utilizando estas herramientas. Y me aumentó mi productividad, aumentó muchísimo mi productividad. Es decir, lo tomé como complementario. Sé que es un tema, si uno dice, ahí tenemos la problemática, lamentablemente, de nuestro país, hay mucha gente con enorme esfuerzo, trata de salir adelante, trata de hacer esto, tenemos una macro que ningún machine learning creo que podía procesar, pero ¿cómo se llama? Es algo que podemos seguir avanzando y ese sería mi recomendación. ¿Sí? Bien. Más allá del momento puntual del país, es importante comprender estas herramientas y comprender las potencialidades y la complementariedad. Y bueno, lo último, bueno, está la bibliografía, lógico, ¿no? Esta es una parte nada más, es mucho más, también mi trabajo y todo. Y bueno, muchas gracias a todos y el